alguien quiere unirse y no está permitido porque estamos grabando ya. Si es que alguien ha entrado con una cuenta no institucional, se supone que el sistema lo va a retirar, ya saben ya. Y si es que alguien quiere entrar sin una cuenta institucional, yo no le puedo permitir, ¿de acuerdo? Esa es una política institucional que yo tengo que respetar, ¿no? Bueno, iniciamos, señores. ¿Sí? El audio está bien, ¿cierto? Sí, sí, se escucha bien, ¿sí? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Entonces quiere decir que estos audífonos que he comprado sí sirven, ¿de acuerdo? Sí sirven, excelente. Y, a ver, se supone presentando ya en este momento mi pantalla. Voy a separar aquí, a ver, ya está ya. Tutum, tutum, se está presentando. Sí. Creo que ya está presentándose mi pantalla ya. Y listo. ¿Pueden ver mi presentación ahora sí? ¿Sí la pueden ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Excelente, jóvenes. Entonces debo de comenzar esta sesión de esta manera. Aquí lo tengo. Ya para ustedes. Permítanme afinar la garganta. Me parece que ya está ya. Listo. Esta es Sonatina, del poeta nicaragüense Rubén Darío, el fundador del movimiento llamado el modernismo, el primer movimiento literario propiamente americano, ¿sí? Latinoamericano. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado en su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa boca de reina quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cines unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, ¿quién fue la Ipsípila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil. ¿Quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. ¿Qué les pareció? Impresiones, ¿qué les pareció? ¿Alguien? Muy bonito, profesor. Está curioso. Profundo, profe. Muy hermoso. Excelente, ¿sí? Fantástico, La ¿de acuerdo? apunté para no Fantástico. usarlo. Llegó hasta lo más profundo. ¿Sí o no? Eso justamente es literatura, damas y caballeros. Ustedes van a estudiar ingenierías, van a estudiar administración, pero jamás, 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 al margen de las fórmulas, de las ecuaciones, de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, de física 1, física 2, al margen de las derivadas y las integrales, al margen de todo ello que va a ser su profesión, jamás, 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 y 3 veces lo digo, jamás, una vez más, jamás permitan que les quiten esa parte tan honda, tan profunda, tan nuestra, tan de nuestra raza, tan de nuestro género,
como es la esencia literaria. Está en todos nosotros, habita con nosotros. Por ese motivo es que lo disfrutamos, por ese motivo es que sentimos, por ese motivo es que vibramos en ocasiones. A veces no sabemos muy bien cómo explicarlo, pero toca, como dijo una damita aquí, lo más hondo, lo más profundo de nuestras fibras, porque somos eso, no somos solamente agua, músculos, no somos solamente células y tejido, somos más que eso. Hay algo todavía dentro de nosotros que muchos en todo caso todavía cuestionan, pero es evidentemente que es algo muy, muy esencial. Tal vez efectivamente sea inmaterial o no, lo cierto es que es muy esencial a nosotros y que está asociado justamente con esta apreciación artística que se puede ver en el caso de la literatura. Así que jamás lo pierdan, ¿de acuerdo? Lean, lean mucho, disfruten eso, aprendan a disfrutar eso. Si ustedes no aprendan a disfrutar eso, definitivamente habrán perdido muchísimo, ¿sí? Muchísimo habrán perdido, ¿sí? Y el dinero, pues las cosas, los objetos, se compran, se hacen, se fabrican, se consiguen, pero la parte de la esencia, cuando se pierde, recuperarla es muy complicado. Y ahí tenemos muchos ejemplos de eso, y en política los tenemos más todavía, definitivamente los tenemos más abundantes. Pero entremos a nuestro tema el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar ahora de expresión literaria. Vamos a hablar del verso, de la prosa, de figuras literarias, de géneros, ¿de acuerdo? De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y he querido ingresar aquí también algún otro dato que por último puede quedar aquí como parte en todo caso de su screenshot para que les quede más o menos como guía, ¿de acuerdo? Entremos a estos jóvenes. Ahí está. Este justamente es el verso. Hemos escuchado justamente estos versos de Rubén Darío, Sonatina, ¿de acuerdo? Nos dice que es un conjunto de palabras sometidas a un ritmo interno y se nota, ¿no? Casi como cantado, casi. Si le pudiésemos melodía o fondo, sería fantástico todavía. Configurado por la rima principalmente y otras repeticiones. Y sí, pues, la rima, que es justamente esa coincidencia fónica que hay hacia el final de los versos, definitivamente le dan esa musicalidad, ¿no? En el caso de esta estrofa de Rubén Darío, Teto, ¿sí? 6 versos. El primer verso rima con el segundo, el tercer verso rima con el sexto verso y el cuarto verso rima con el quinto verso. Así que la rima aquí podría definirse así de esta manera: A, B, C, C, B. Así es. A, B, C, C, B. Esa es la rima y es una rima, en este caso, definitivamente una rima consonante. Muy, muy fina, ¿de acuerdo? No ocupa todo el ancho de la página. Ustedes se han dado cuenta de que la estructura está hecha fundamentalmente hacia el centro, no respeta los límites de la página como sí lo hace en este caso la prosa, ¿no? La prosa. Es propio del verso el predominio del orden afectivo, la parte emotiva, ¿sí? El verso no trata normalmente de enseñar, de dar datos, información, cantidad, fechas, no pretende eso. Lo que pretende es imprimir un efecto en la parte afectiva del interlocutor. Eso es lo que pretende, ¿sí? Solamente se pretende que sientas. ¿Qué se siente? Bueno, algunos dicen hondo, profundo, sentimental, emotivo, bonito, hermoso. Cada uno tendrá una forma de decir aquello que es realmente una impresión afectiva, ¿no? Ahí va. Al conjunto de versos se le llama estrofa y varias estrofas conforman un poema, ¿de acuerdo? Y un poema puede tener una estructura irregular también, ¿no? Ya a partir de la vanguardia, ni siquiera estrófica mucho se habla ya. Ahí está, ¿no? La prosa, por su lado, es una forma de expresión que no está sometida a las reglas del ritmo interno, no hay musicalidad, aunque para ser justos, existe una prosa a la que se le llama prosa poética, que sí tiene cierta musicalidad interna, ¿sí? Sí tiene cierta musicalidad interna. Y un ejemplo muy bueno de eso ustedes han leído ya desde su primaria, ¿de acuerdo? Y conocen muy bien. En la obra que tiene por nombre el nombre de un burrito. ¿Te acuerdas cómo se llama esa obra? Platero y yo. Así es, maestro. Justamente Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, ¿de acuerdo? Es una obra, pareciese muy infantil definitivamente, pero es honda y muy profunda y muy interesante y se escribe en prosa, pero
cuando uno lee esa prosa se da cuenta de que hay cierto ritmo, cierta música también interna, y es muy, muy, definitivamente hondo también esos versos. A mi hijita cuando tenía sus 9 añitos, 8 añitos, le compré justamente Platero y yo para su biblioteca. Lo leíamos por las noches, sí, lo leíamos por las noches, intentaba ponerle la música, más o menos la entonación a la prosa, y mi hijita nunca llegábamos al final de la obra, no quería llegar al final de la obra, porque en el final de la obra ella ya había buscado ya por internet y había descubierto que Platero moría al final de la obra, así que no quería llegar al final de la obra, se quedaba solamente a la mitad, un poco más, y después, papá, volvamos nuevamente al inicio, así, eso me tenía. Fantástico, Platero y yo. Abarca toda la página, la prosa, y está comprendida pues por párrafos, ¿no? Cada punto aparte marca un párrafo, ¿no? Y esto, por supuesto, es el párrafo inicial de la obra 100 años de soledad, obra fantástica del narrador colombiano Gabriel García Márquez, ¿sí? Gabo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Fantástico, ¿no? 100 años de soledad. El hombre es un monstruo, definitivamente. En el caso de las figuras literarias que están comprendidas en su ficha de trabajo, ¿sí? Aquí las tengo yo señaladas. Estas son, ¿sí? La aliteración, el epíteto, la elipsis, el asíndeto, la anáfora, el polisíndeto, la onomatopeya, el hipérbaton, la hipérbole, personificación, símil, antítesis, metáfora, ¿sí? Estas son las obras literarias, perdón, las figuras literarias que están comprendidas en tus fichas de trabajo. He querido manejarlas en este esquema, ya que ustedes tienen ahí, yo también lo he puesto acá, quería manejarlo en este esquema para que quede un poco más claro algunas cosas. En primera, a ver, ¿dónde está? Aquí está. En primera, estas figuras literarias, o también llamadas figuras de dicción o figuras retóricas, ¿sí? Tres maneras de llamarlo, de dicción, retóricas o literarias, se pueden clasificar en dos grandes bloques. Por un lado, el bloque naranja de las figuras de forma o figuras gramaticales, y por otro lado, las figuras de fondo o de contenido también, y también llamadas tropos, ¿de acuerdo? Estos son tropos. Entonces, dentro de las gramaticales los he podido segmentar en tres bloques. Por un lado, las figuras de repetición, es una constante la idea de repetición. Las figuras de omisión, en las cuales sacamos, omitimos, soslayamos alguna parte dentro del texto. Y las figuras de estructura, las que tienen que ver con la construcción de la palabra, del verso, ¿de acuerdo? Dentro de las figuras de omisión tenemos el asíndeto, en el cual suprimimos, omitimos las conjunciones, los enlaces. Tenemos la elipsis, en la cual suprimimos una palabra, regularmente un verbo, en ocasiones es una frase, pero regularmente es un verbo, una palabra nada más. En las figuras de estructura tenemos, en primer orden, el hipérbato, ¿de acuerdo? Que implica un desorden lógico, una alteración lógica. La secuencia del castellano siempre es la misma, es sujeto, verbo y objeto, ¿de acuerdo? Esa secuencia. Eso sería Juan compra pan, ¿de acuerdo? Los alumnos están en sala. El profesor de comunicación dicta el tema de figuras literarias. Ahí va, sujeto, verbo y objeto, de esa manera, ¿de acuerdo? Pero cuando se aplica el hipérbato, podemos intercambiar. Y ahí justamente se aplica lo que habíamos visto, bueno, lo que ustedes conocen en todo caso como la coma hiperbática, ¿no? Me permite reconstruir o modificar la estructura oracional. Me permite eso, ¿de acuerdo? Así que la oración que podría ser simplemente Juan compra pan, podría trocarse o cambiarse a pan, Juan compra. Ya habíamos cambiado la secuencia, ¿no? Y en vez de decir el profesor de comunicación dicta el curso o el tema de figuras literarias, podríamos decir el tema de figuras literarias, el profesor de comunicación dicta. Ya habremos cambiado toda la estructura, ¿no? Entonces, a eso justamente llamamos el hipérbato, ¿de acuerdo? En el caso del quiasmo,
el orden se ha dado cruzado de un verso 1 a un verso 2. Así que si en un verso 1 he dicho las dulces fresas, en el otro puedo decir las fresas dulces. Ese cruce de palabras en dos versos es a lo que se denomina el quiasmo. ¿Sí? El quiasmo. O sea, verso 1, las dulces fresas nos acompañan. Y en el verso 2, las fresas dulces están con nosotros. Y esa idea de dulces fresas y fresas dulces, ese cruce de conceptos es a lo que denominamos quiasmo. Y le da cierta belleza definitivamente al verso. En el caso del retruécano, es un orden completamente inverso. Si la secuencia era las dulces fresas nos acompañan todos los días, el retruécano será todos los días nos acompañan las fresas dulces. Y habrá cambiado el orden completamente. ¿Sí? Lo que quiere decir que primero tendría que haber un verso 1 con un orden y luego un verso 2 con el orden inverso para el retruécano. ¿Sí? Esa es la idea del retruécano. Y para enfrentarnos a las figuras de repetición, bueno, en orden, ¿de acuerdo? Primero que nada, las figuras que repiten un sonido. La aliteración repite un sonido en una línea del verso, un fonema, ¿no? Conocemos los fonemas. Por decir, en una línea se van a repetir constantemente el fonema de la L y de la A juntos, ¿no? La, ¿no? Contola, la niña, no sé, la misa, qué sé yo, ¿no? Entonces ese la se va repitiendo en una línea de verso. A esa repetición del sonido se denomina aliteración y muchos versos están plagados de eso, ¿sí? Miren aquí en este verso, en este primer verso nada más. Enfoquémonos en este primer verso nada más. Ustedes se han dado cuenta que toda esta frase, la princesa, se ha repetido. Lo que quiere decir que estos fonemas se han ido repitiendo, ¿de acuerdo? Ahora, si lo quiero ver por separado, tengo el fonema de la S, 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 tengo el fonema de la S y el fonema de la S. Se han venido repitiendo constantemente en esta línea de verso. Miren en la segunda línea de verso, nuevamente pensando en la S nada más, solamente en el fonema de la S. Los, sus, piros, allá van 4, C, 5, escapan, allá van 6, de su boca de fresa. Son 8 veces que se ha repetido en esta línea de verso el fonema de la S. ¿Sí? A esa repetición constante es a lo que llamamos pues la aliteración. Claro que para ser más finos, en el caso de la aliteración, casi la secuencia tendría que repetirse de un verso 1 a un verso 2, ¿sí? De modo permanente. Entonces tendrías más o menos una forma de aliteración mucho más evidente, mucho más evidente. En el caso de la paronomasia, tú sabes que la paronomasia es una palabra derivada de la palabra paronimia. Y los conceptos parónimos son conceptos que tienen sonidos parecidos, ¿sí? Son conceptos que tienen expresiones parecidas, ¿de acuerdo? Así que en el caso de la paronomasia, lo que estamos haciendo es conceptos que tienen un sonido parecido, al margen del contenido, ¿no? Los conceptos tienen un sonido parecido, ¿sí? Como puede ser la idea de aptitud o actitud, ¿no? Una cosa es juntando los labios, ¿te acuerdas? Bilabial, aptitud, y otra cosa es actitud, separando los labios y haciendo la oclusión en la parte posterior. ¿Te acuerdas cuál es el fonema? Ac, con el que abro la boca y hago la oclusión en la parte posterior. Ac. ¿Te acuerdas cuál es? El fonema de la. Acá. Así es, maestro. El fonema de la K, ¿no? Actitud. Entonces, usar estos dos conceptos en una línea de verso es a lo que se denomina paronomasia. ¿Sí? En el caso de polisíndeton se está repitiendo las conjunciones, ¿no? En el caso de la síndeton se suprimían las conjunciones. La anáfora la conocemos bien, ¿de acuerdo? Se va a repetir una palabra o un conjunto de palabras, normalmente 2, cuando mucho 3, normalmente 2, ¿sí? Al inicio de una línea de versos, ¿de acuerdo? Entonces, o en todo caso, al inicio de un conjunto de versos, perdón, ¿sí? 2, 3 versos se repite lo mismo, ¿no? Y el ejemplo clásico que tenemos siempre es el mismo, ¿no? Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? Y ese querrán se va repitiendo en cada verso de la estrofa. A eso llamamos justamente anáfora.
Si la anáfora es la repetición al inicio de varios versos, la epífora es lo contrario. Es la repetición de palabras al final de varios versos. ¿De acuerdo? Así que el verso 1 debería terminar con dolor, el segundo verso termina con dolor, el tercer verso termina con dolor, y esa repetición constante de las últimas palabras en cada verso se denomina epífora. La epanadiplosis, ¿sí? Suena más o menos como trabalengua, epanadiplosis, es la suma de estos dos, ¿de acuerdo? Solamente que en este caso no es en varios versos, sino en una línea de versos también la idea, ¿de acuerdo? Solamente que va la repetición al inicio y la repetición al final, de esa manera, ¿sí? Así que abrí con una palabra y cerré con la misma palabra. A ese encuentro se le denomina epanadiplosis, ¿de acuerdo? En el caso de la concatenación, se ha repetido una palabra en una secuencia. Así que si en el verso 1 terminé con amor, el siguiente verso, el verso 2, comienza también con el mismo concepto, con la misma palabra, amor. A eso llamamos encadenamiento o concatenación. ¿De acuerdo? En el caso de la derivación, se usarán palabras que están asociadas en el lexema. O sea, pertenecen a la misma raíz, a la misma familia, pero por supuesto son distintas, ¿no? Entonces, podría ser de la palabra texto, textual, ¿no? O de la palabra amor, desamor, enamoramiento, palabras que van surgiendo a partir de la misma familia léxica, que corresponden al mismo lexema, ¿no? Y en el caso del paralelismo, es la estructura la que se mantiene, ¿no? Así que si en el primer verso tengo una estructura de sujeto, verbo y objeto, la segunda estructura tendrá la misma forma, sujeto, verbo y objeto. Por tanto, si la primera estructura realmente no tiene esa secuencia, sino tiene una estructura de primero un circunstancial, luego el verbo y luego el sujeto, el segundo verso tendrá la misma estructura, un circunstancial, luego el verbo y luego el sujeto. Entonces, en otras palabras, en el primer caso, para la literación y la paranomasia, suenan en repetición, ¿de acuerdo? La repetición es fundamentalmente de sonidos, fundamentalmente de sonidos. En el caso del polisíndeton, de la anáfora, fundamentalmente tiene que ver con la repetición de una palabra, de un vocablo, ¿de acuerdo? Conjunciones o palabra o palabras al inicio del verso. En el caso de la anáfora, la epífora, lo que se repite es uno al inicio y otro al final de los versos. En la epanadiplosis tiene que ver con la suma de ambas mencionadas antes. La concatenación es la repetición de una palabra en secuencia de lo mencionado antes, ¿de acuerdo? La derivación es el uso de palabras asociadas por la raíz, por el lexema, y el paralelismo es una repetición estructural o de la estructura, ¿de acuerdo? En el caso de las figuras de fondo o de tropo, tenemos el calambur, ¿sí? Que es la construcción, dice, a partir del sonido se crea una palabra nueva, una palabra distinta, ¿de acuerdo? A partir del sonido se crea otra palabra. Así que podríamos sumar palabras, ¿no? Tal vez, ¿no? Podríamos sumar palabras, quebrar palabras y juntar sonidos nada más, ¿no? Juntar sonidos nada más. Se puede aplicar mucho a las adivinanzas, ¿no? ¿Cómo es? Oro no es, plata no es, abre la cortina y verás lo que es, dice, ¿no? O puede ser, si quieres que te lo diga, espera, ¿no? O puede ser, lana sube y lana baja, ¿no? Ahí está, más o menos, ¿no? Y en ese oro no es, plata no es, se juntó la palabra plata con con el adverbio negativo no, y el copulativo es, y tienes plátano es, ¿no? O lana sube y la navaja, ¿no? Entonces, esa es justamente la idea del calambur. Es casi una especie de juego lingüístico, un juego lexical más o menos, ¿eh? Por supuesto, la hipérbole sí la conocemos, ¿no? Es una expresión exagerada, ¿no? Lo usamos comúnmente muchas veces en el diálogo, en el coloquio, ¿no? Cuando dice uno que tengo tanta hambre que me comería un caballo, dice, ¿no? Entonces, más o menos es una exageración, ¿no? O la frase clásica de los jóvenes enamorados, ¿no? Te amo con todo mi corazón, más o menos, ¿no? Ahí está. Esa es clásica de enamoraditos, ¿sí?
sobre todo enamoraditos de barrio, más o menos. ¿Eh? Nos falta verso, definitivamente. El símil, que es una comparación directa que presenta nexo, y eso lo conocemos bien, ¿no? El error muchas veces es quedarnos solamente con el cómo. Esa es la debilidad muchas veces de nuestro conocimiento literario. Nos quedamos únicamente con el cómo, cuando realmente el cómo no lo es todo. También puede ser cual, tal cual, ¿no? ¿Sí? Entonces, en vez de decir blanca como perlas, se puede decir blancas cual perlas, ¿no? Y sigue habiendo un símil todavía, ¿no? Una comparación directa con nexo. En el caso de la metáfora, tenemos una comparación indirecta en la cual no hay propiamente un nexo. Es más, en ocasiones solamente se ha reemplazado por un copulativo, es o son, o en ocasiones se ha omitido el referente. Entonces, esta metáfora es digna de un tratamiento especial, aparte, ¿de acuerdo? Así que en un momento vamos a tratarla más o menos. La alegoría, que es una expresión metafórica ampliada, es todo un texto o toda una frase, todo un discurso que actúa más o menos como si fuese una metáfora. Hasta la obra misma puede ser una obra metafórica también, no la obra por completo, una gran metáfora, ¿no? En el caso de, perdón, una gran alegoría, ¿no? Como en el caso de 100 años de soledad, por decir, ¿no? La actitud de Aureliano Buendía es toda una alegoría con respecto a la actitud del hombre, ¿no? Más o menos. O si quieres, más evidente, pensando en la novela regionalista latinoamericano, puede ser Doña Bárbara, ¿no? Bárbara es una alegoría de la barbarie, una alegoría de la falta de civilización, de la falta de cultura, ¿sí? Entonces, esa es justamente la idea, una forma de imagen respecto de algo mucho más grande, mucho más complejo. Esa es una alegoría. Por eso es que es una metáfora ampliada, una expresión metafórica ampliada, ¿no? La metonimia, que es designar a un objeto con el nombre de otro, ¿sí? Que es clásico, por ejemplo, cuando uno quiere hablar de obras, ¿no? En el caso de una pintura, ¿no? Alguien puede decir, miren, aquí tengo un Murillo. Murillo es el nombre, por supuesto, del autor de un pintor, ¿no? Pero cuando digo aquí tengo un Murillo, me refiero pues a una obra de Murillo, ¿no? Ahí van. Esa es la idea de la metonimia, designar un objeto con el nombre de otro. La sinécdoque, ustedes la aplican mucho en el caso de razonamiento verbal del tema de analogías, ¿de acuerdo? Es tomar el todo por la parte o viceversa, ¿no? De esa manera, esa es la sinécdoque, ¿de acuerdo? Así que si alguien dice que es un virtuoso de las cuerdas, bueno, pues por la palabra cuerda se está refiriendo a la guitarra, ¿no? A un instrumento musical de cuerdas, más o menos, ¿no? Es un virtuoso de las cuerdas, ¿no? Por decirlo de esa manera. En el caso de la sinestesia, se hablan de sensaciones de diferentes campos sensoriales. ¿Sí? Mencionar un verso en el cual se asocian distintos campos sensoriales, no solamente el oído, no solo la vista, sino también puede ser pues el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Como pensar en quizás en palabras suaves, ¿no? En palabras dulces, en versos fragantes, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, esa idea de versos fragantes sugiere, pues, olfato, esa idea de versos o palabras dulces sugiere gusto, ¿sí? Sugiere gusto. Entonces, mezclar de esa manera sensaciones diferentes en la línea del verso es algo que se denomina sinestesia y está muy asociada justamente a lo que hemos visto o hemos escuchado al inicio con el modernismo de Rubén Darío. La paradoja es una contradicción aparente, aunque con solución, ¿no? Toda paradoja tiene una solución, siempre, ¿de acuerdo? En ocasiones se le confunde con la antítesis, que es fundamentalmente una oposición de ideas. Aquí no hay propiamente una contradicción, ¿de acuerdo? O con el oxímoron, que son conceptos opuestos en una misma expresión, ¿no? Pero sí se diferencian, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la paradoja, un buen ejemplo podría ser ese refrán clásico: si quieres la paz, ármate para la guerra, ¿no? O despacio que voy apurado, ¿no? Despacio que voy apurado, ¿no? Aparentemente hay una contradicción de ideas, más o menos, ¿no? Como pues si quieres la paz te vas a armar para la guerra. Bueno, tiene solución, decíamos, ¿no? La paradoja, tiene solución y tiene explicación.
¿A qué nos referimos? A que si quieres tener paz, debes estar tan armado que nadie quiera pelear contigo, ¿no? Más o menos esa es la idea. Y esa idea justamente es la que ha aplicado Chile durante todo este tiempo, ¿no? Un desbalance militar altísimo, justamente para poder invertir fuera del país sabiendo que nadie le va a hacer problema, porque está tan armado que nadie va a querer hacerle problemas, ¿no? La idea de, si quieres la paz, ármate para la guerra. En el caso de la antítesis, hay un muy buen verso de figura para esto y que tiene justamente que ver con Ricardo Nestalí Reyes Basualto. ¿Te acuerdas cuál es su seudónimo? Ricardo Nestalí Reyes Basualto. Premio Nobel de Literatura chileno. Lírico él, que escribe 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Sí te acuerdas? ¿Estás conmigo? Pablo Neruda. Así es, maestro. Pablo Neruda. Creo que tengo muy bajo este. Ahí está. Excelente. Así es, Pablo Neruda, ¿de acuerdo? En su poema 20, justamente, ¿no? Cuando dice, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿No? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Esto para el caso de mi antítesis. ¿Sí? Ahí está. Y en el caso del oxímoron, decíamos conceptos opuestos, ¿no? En una misma expresión, en una misma frase, ¿eh? Sí. Como hablar de tal vez puede ser hablar de la justicia peruana, por decir, ¿no? Esa es una especie de oxímoron casi el día de hoy entre nosotros, ¿ah? O tal vez podría hablarse de, no sé, a ver, ¿cómo podría ser? A ver. Del machismo de las damas, por decirlo, ¿no? Entonces, eso es más o menos una especie de conceptos opuestos, más o menos, ¿eh? Y es interesante, haciendo el paréntesis correspondiente, que si el machismo ha sobrevivido en nuestro país y en nuestra región tanto tiempo, tantos años, tantas décadas, es gracias a la mujer. Es gracias a la mujer, definitivamente. Se va trasladando de generación en generación y justamente gracias a la gestión de la dama. Así que realmente eso es una especie de oxímoron interesante. Ya pues, pregunto, ¿ustedes podrían construir un oxímoron pensando en la política peruana? ¿Qué Sí. dicen? A ver, inténtelo, por favor. Un oxímoron para la política peruana, para nuestro Congreso, para nuestro Ejecutivo, para Peter Castell, para la señora Alba. Un oxímoron simpático, a ver, para la señora Chirinos. Se pueden hacer varios, definitivamente. Interesante. La probidad congresal. Ahí está, esa, ¿no? La probidad congresal. Ahí está, ¿no? Ahí está nuestro oxímoron. Profe, Esto más o menos... Dígame, joven, por favor. un muerto viviente, o sea, yo te digo, estoy viviendo, pero a la vez muerto. O sea, soy un muerto viviente. Excelente, maestro. Usted sí, ¿eh? Usted sí tiene vena artística. Así es, un muerto viviente. Y si lo aplica a usted mismo, todavía se nota todavía más hondo todavía. Porque si lo dejamos solamente en muerto viviente, me suena como película más o menos. Pero si lo aplicamos a nosotros, ya obviamente toca carne, toca sangre. Es un verso, ¿sí? Es un verso, efectivamente. Ajá, excelente. Eso es un oxímoron. Conceptos juntos en una misma expresión, pero obviamente aparentemente contradictorio. Y podríamos hablar de partidos políticos también, más o menos. Fantástico. Pero bueno, aquí miren, este cuadrito tiene figuras solamente de significado nada más, o sea, figuras de sentido. Estos son tropos, ¿de acuerdo? Esto que quede claro. Estas figuras de significado o figuras de contenido también son los entendidos como tropos. ¿Dónde está mi pluma? Acá está mi pluma. Estos son tropos, ¿de acuerdo? Aquí está y aquí está. Estos son tropos. Ahí está. ¿Sí? Tropos. Ahí tenemos la sinestesia. Mire usted. Música secreta, táctil y sonora. Esta idea de música secreta, bueno, no tiene problema, ¿no? Pero esta idea de táctil,
ya pues, ya lo he hecho sinestésico. Está asociando por lo menos dos sentidos, ¿no? El sentido de la audición, el oído, y también el sentido del tacto, ¿no? Mezclar esos distintos campos sensoriales es lo que se llama sinestesia. Mira la personificación, que es una que no hemos mencionado en la lista anterior, ¿no? Atribuir cualidades humanas a lo que no es humano, ¿no? Como borde tormes de perlas sus orillas, ¿no? Borde tormes de perlas sus orillas, ¿sí? Ahí está. O puede ser también la idea de hablar, para que sea más directo, más evidente, ¿no? Puede ser las lágrimas del cielo, ¿no? Lágrimas del cielo, ¿no? Para referirme a la lluvia un poco a modo también de metáfora, ¿no? Paradoja es el uso de expresiones contradictorias. Decíamos también, vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí, ¿no? Ahí está. Hay una canción de Arjona que me gusta mucho para este modelo también, ¿de acuerdo? Al margen de que sé que hay algunos que definitivamente Arjona no es favorito de muchos, ¿sí? Y tiene sus críticas definitivamente, pero hay un verso interesante en una de las canciones que dice así, ¿no? Que dice, el verso dice, si, se me va la idea de la cabeza, a ver, sola que te fuiste, dice, sola que tú estás sin ti, ¿no? Estás conmigo, algo así la figura. A veces me va a la cabeza el verso. ¿Quién te dijo que te fuiste? ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan. Y aquí se te extraña tanto. Y aquí va, ¿no? Tú sigues aquí, sin ti, conmigo. ¿Quién está contigo si ni siquiera estás tú? Buena, ¿no? ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan. Y aquí se te extraña tanto. Tú sigues aquí, sin ti, conmigo. ¿Quién está contigo si ni siquiera estás tú? Ay, ay, ay. Ahí va, ¿no? Esa es más o menos la idea de estas expresiones contradictorias, ¿no? La hipérbole, decíamos, la exageración, era un monte de miembros eminente, o era, pensando en Quevedo, un hombre a una nariz pegado, ¿no? Fantástico. Era un hombre a una nariz pegado, una hipérbole, ¿no? Una exageración. El calambur, decíamos, se van construyendo palabras, ¿sí? A partir de otras, con el pico de mis versos, a este lo pico, lo pico. A este lo pico, con mayúscula, nota, es un nombre propio. A este lo pico, la frase lo pico, ¿no? El apóstrofe es una expresión, una apelación vehemente. Preciosa, corre, preciosa. Y esta repetición de la palabra preciosa, pues, obviamente, pues, la vehemencia, ¿no? La vehemencia. Hay una forma muy clásica en el caso de de las frases bíblicas del Nuevo Testamento, en la frase, de cierto te digo. No sé si te han escuchado esa frase, de cierto te digo. En esa frase, de cierto te digo, hay una apelación insistente, vehemente. Esto es ciertísimo, ¿no? Esto es irrebatible, indiscutible, ¿no? Esa es más o menos la idea de un apóstrofe, en ese de cierto te digo. La antítesis, contraposición de ideas. El pleonasmo, adición de palabras innecesarias, ¿no? En vez de decir llorando, ¿sí? Llorando de sus ojos, plorando, para hacer el sonido más fuerte. Y en vez de sos, para hacer la redundancia con el sonido también, ¿no? La paronomasia, ¿sí? Que es palabras de sonido parecido pero distinto significado, ¿sí? ¿Te acuerdas que tenía que ver con la paronimia? Es un notorio notario, ¿no? Nota que la palabra notorio y notario son parónimos, ¿no? La sinécdoque nombra la parte por el todo. En vano el mar fatiga la vela, y cuando se refiere a la vela se refiere al barco, por supuesto. La metonimia, designar un objeto usando el nombre de otro. Ahí está, ¿no? Hemos comprado un Picasso, debe ser, ¿no? La alegoría
Es un texto que en su conjunto, todo el texto es una gran metáfora, y ahí entran varias. La metáfora, la primavera, niña errática y desnuda, ¿sí? Para referirse pues a esta niña, para referirse a la primavera. Y el símil, la comparación usando un nexo, ¿no? Corren las aguas, cual agua de río. No corren los ríos, cual agua de río, ¿no? Ahí va. Aquí están las figuras de repetición y son figuras de gramaticales, habíamos dicho, las figuras de repetición también, ahí están. Aquí están la aliteración, la concatenación, la derivación, la epanadiplosis, la epífora, el polisíndono, el paralismo y la anáfora, ¿no? Aquí están todos ellos, con sus respectivos ejemplos, ¿no? Miren la literación. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, y ese se ha repetido constantemente en el verso, ¿no? El fonema de la S. Concatenación, pero lo nuestro es pasar. Mira cómo termina el verso. Lo nuestro es pasar. Y el siguiente verso, pasar haciendo caminos. Entonces, a este encadenamiento, eso es lo que llamamos concatenación, ¿sí? A ver, en el caso de la derivación, decíamos, se usa palabras de una misma familia léxica, ¿no? Hay que vivir y fuerza es esforzarse. Y aquí dos palabras, pues, derivadas, una de la otra, ¿no? Aquí la epanadiplosis, al inicio verde y al final verde. Verde que te quiero verde. Esta es la idea de la epanadiplosis, ¿de acuerdo? En la línea del verso. La epífora se repite, decíamos, la última palabra en los versos, que la vida se escribe con sangre, que la ausencia se escribe con sangre, ¿no? Mientras que en el caso de la anáfora se inicia en el verso, ¿no? Aquí fue Troya, aquí mi desdicha, ¿no? Y ese aquí se repite en los versos, ¿no? Aquí hay un problema. Este verso siguiente debe estar en la parte baja, ¿sí? El polisíndeton se repite en las conjunciones y en el paralelismo hay una repetición de una estructura sintáctica, ¿no? Una mujer me ha envenenado el alma. Nota, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Y la estructura que hay en el verso 1 se repite en el verso 2. Solamente que cambia, por supuesto, algunos elementos. Pero la estructura es la misma, exactamente la misma. Tenemos aquí figuras de orden. Decíamos el hipérbaton. Era del año, la estación florida. El orden debe ser era la estación florida del año, ¿no? Esa es la estructura del orden lógico aquí. En el quiasmo se han cruzado los elementos. Cuando flautas, pitos, cuando pitos, flautas, ¿no? Y ha cambiado la estructura a este nivel, cruzado, ¿no? Cruce. Y en el retruécano se lee, pues, de modo inverso, ¿no? En este país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. Y cambió, ¿no? No se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. Cambió la estructura completamente. De modo inverso, a eso llamamos justamente, pues, retruécano. La elipsis para figura de supresión, se suprimió el verbo en este caso, por una mirada, el verso es por una mirada un mundo, por una sonrisa un beso. Por supuesto, se ha omitido, quedaría, ¿no? Por una mirada daría un mundo, por una sonrisa daría un beso, ¿no? Más o menos de esa manera. Y en el asíndeton se ha suprimido, pues, el nexo, ¿no? Los bárbaros, terribles, amorosas crueldades, ¿no? Ahí está, las bárbaras, ¿no? Ahí está. Y aquí están las figuras literarias que hemos conversado, la literación, el epíteto, la elipsis, el asíndeton, la anáfora, el polisíndeton, la onomatopeya también, el hipérbaton, la hipérbole, la personificación, el símil, la antítesis, la metáfora y más, ¿no? A ver, vamos, me da todavía 4 minutos y salgo corriendo de aquí yo. Estas son licencias poéticas, ¿de acuerdo? La licencia poética puede ser unas leyes que usa el poeta para poder o aumentar el número de sílabas métricas o disminuirlo. Recuerdas que en el caso del canon original, ¿sí? Con respecto a la literatura, el verso debería cumplir un conjunto de reglas para ser considerado, pues, artístico, ¿de acuerdo? Y muchas de esas reglas, pues, se consiguen aplicando justamente, en todo caso, esas condiciones se consiguen aplicando estas reglas, ¿no? Una de esas reglas era el número de sílabas. Hasta 8 sílabas métricas tienes un verso de arte menor. A partir de 9 sílabas métricas tienes un verso de arte mayor,
¿de acuerdo? Entonces, eso me permite ampliar o disminuir sílabas métricas y saber si estoy en 8, en 9, en 10, en 11 versos, ¿de acuerdo? En el caso de la sinalefa, bueno, se agrupan, ¿sí? En una sola pronunciación, una sola sílaba vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente. Así, de esta manera. Miren, ¿ah? La princesa es. Aquí se puede juntar en una sinalefa. Si lo que quiero es disminuir las sílabas métricas, puedo contar aquí primero mis sílabas ortográficas reales. Tengo aquí la princesa. Ahí está. Está triste. Ahí está. Y aquí tengo otra más. A ver, usemos el lápiz mejor. Esto es más rápido y más evidente. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está, ¿no? ¿Qué tendrá la princesa? Contemos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este verso de Rubén Darío tiene 15 sílabas gramaticales, ortográficas, perdón, ya. Tiene 15 sílabas ortográficas. Pero Rubén Darío escribe en versos alejandrinos, así que necesito que tenga solamente 14. Necesito solamente 14 sílabas métricas. ¿Cómo consigo eso? Bueno, puedo agrupar por sinalefa, y es lo que se ha hecho acá. Aquí se ha agrupado la última sílaba que termina en vocal con la siguiente sílaba que termina en vocal. Y tenemos ahora una sílaba menos. Efectivamente se han cumplido las 14 sílabas métricas por una sinalefa. Ahora, en ocasiones se presenta algo distinto y eso será el hiato. No requiero que se agrupen, así que disuelvo la sinalefa con un hiato. No sé, aquí probemos a ver aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Aquí puede haber una sinalefa, ¿no? 5, se escapan, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, sí hay una sinalefa, porque cuento también aquí como estaba presentando de 14 sílabas métricas. Sí hay sinalefa, debo de contarlo como uno solo. Si hubiesen habido solamente 13, puedo disolver esta sinalefa con un hiato. Puedo hacerlo. En el caso de la sinéresis, cuando hay un diptongo falso entre dos vocales, necesito generar un diptongo entre dos vocales, ¿de acuerdo? Por decir, si aquí lo que tengo, tú sabes que aquí lo que tengo, en este caso en reales, ¿lo ves? A ver, momento. Aquí te das cuenta tú que en reales hay un hiato. Aquí hay un hiato. Pero si aplicado el hiato tuviese 15 sílabas métricas, entonces puedo disolver el hiato y hacerlo forzado por una sinéresis. Forzar de esta manera sería una sinéresis. En vez de contarlo como 2, contarlo solamente como 1. Eso es un caso de sinéresis, ¿de acuerdo? Jóvenes, se me fue el tiempo. Continuamos a partir de aquí la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Ya está solamente su profe ya listo para entrar ya. Así que voy a continuar, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Le tengo la presentación. Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. Muy buena clase. Sí, buena profesor. clase, profe. Nos vamos a divertir más todavía la próxima clase. Ahí la completamos bonito. Ahora le tengo la grabación. Un gusto, jóvenes. Nos vemos. Detuve la... Hasta la próxima, profesor. Inspirado, profe. Cuídense. Inspirado, Profesor.